Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de El Premio Nobel de Irving Wallace. Continuamos. Dice, durante la guerra, Eckhart, un físico de segunda fila que poseía grandes conocimientos sobre el agua pesada, fue apartosamente detenido por la Gestapo, sufriendo una breve estancia en la prisión y siendo colocado finalmente por todo el tiempo que durase la guerra en la sección del Instituto de Kaiser Wilhelm, donde permanecían bajo custodia protectora varios investigadores no arios para que laborasen en aras de la grandeza de la patria alemana. Se anunció entonces que Eckhart era cuarentón de judío, pero en los años posteriores varios sabios alemanes a quienes Kranz conoció en Berlín le insinuaron la verdad. Después de hacerle un guiño, Eckhart no tenía nada de judío. Por sus venas no circulaba una cuarta parte de sangre semítica, ni una cuarta parte ni una gota. Era tan puro, tan nórdico como el propio Kranz. Todo fue una comedia, una farsa, tanto su detención como su custodia, que no tenía otro fin de infiltrar a alguien de confianza entre los sabios judíos, que no eran muy seguros y tenían que ser vigilados. Este rumor no descansaba en pruebas sólidas, pero a Kranz le gustaba creerlo, y por lo tanto le daba pleno crédito. Y el rápido encumbramiento de Eckhart después de la guerra parecía corroborar esta creencia de Kranz. Al principio, Eckhart, que prefirió quedarse en el Berlín Oriental, volvió a ocupar su antigua cátedra en la Universidad Friedrich Wilhelm, que a la sazón había cambiado de nombre y se llamaba Universidad Humboldt. Casi de la noche a la mañana, Eckhart se convirtió en una figura preeminente. A su título de catedrático añadió el de decano de la Facultad de Física. Gracias a este cargo de carácter más administrativo que docente, pasó a formar parte de la junta directiva de la universidad, pero sus atribuciones trascendían del decanato y la dirección de 9.000 estudiantes. Se le vio participar en varias importantísimas misiones oficiales y se convirtió en el portavoz de la ciencia alemana oriental. Al hallarse respaldado por una de las dos grandes potencias de la Tierra, la más poderosa, en opinión de Kranz, su influencia política era inestimable. Observando entonces cómo Eckhart se limpiaba con un pañuelo el vaho que se había formado en su monóculo, Kranz tuvo la agradable sensación de hallarse bajo el amparo de un protector omnipotente. Ya estamos, dijo Kranz. Se apresuró a abrir la portezuela delantera para que Eckhart pudiera entrar en el automóvil, y cuando su visitante estuvo cómodamente arrellanado en el asiento, Kranz abrió el portaequipajes del Mercedes, colocó en su interior la maleta, volvió a cerrarlo y luego se instaló en el volante. Tuvieron que transcurrir 2 o 3 minutos hasta que perdieron de vista el aeropuerto para que el profesor Hans Eckhart se decidiese a hablar. No era un hombre que hablase a tontas y a locas, y entonces lo demostró. ¿Me esperabas para que yo te felicitase, Karl? ¿No es eso? Verás, respondió Kranz, no sabiendo si debía mostrarse perplejo o aparentar modestia, y felicitarte a ti también, en nombre propio y en el de mis colegas. Gracias, Hans, dijo Kranz. Para ser franco, todos esperábamos que este fuese el año de Max Strandman, pero no podíamos arriesgarnos. Vosotros, los de la Comisión Nobel, os dejasteis engañar con demasiada facilidad. Oh,
desviar de vuestros verdaderos objetivos. Si te llamamos a Berlín, Hals, fue precisamente porque no podíamos correr ningún riesgo. A pesar de su deferencia, Kranz no podía pasar por alto semejante observación, ni dejarla pasar sin contestarla adecuadamente. Era necesario que sus servicios se viesen bajo su perspectiva correcta. Nosotros nunca hemos concedido el premio pensando en que iba a ser el año de una persona determinada, dijo con mansedumbre. A decir verdad, antes de febrero de este año, incluso subsistían dudas acerca de quién sería elegido. La obra anterior de Stratman estaba ya muy anticuada y superada, y en cuanto a su nuevo descubrimiento, la cuestión de la energía solar y de su aprovechamiento estaba sujeto a una controversia, no solo en la Real Academia Sueca, sino en las eminentes facultades de todo el mundo que pueden presentar candidato. Dominaba la sensación de que la teoría todavía no había sido comprobada, de que aún era prematuro reconocerla. Lo que reforzaba esta resistencia a admitirla era el manto de secreto con que los americanos cubrieron los trabajos de Stratman. Debido a falta de información, muchos miembros del jurado dijeron que tal vez se trataba de una exageración o incluso de un fraude. Puedo asegurarte de que no es un fraude. Kranz miró pensativo a su amigo alemán. ¿Estás seguro? Estamos seguros, respondió Eckars. Esto es lo que pensé siempre, desde luego, asintió Kranz. De todos modos, a primeros de año aún no había llegado la candidatura de Stratman y la posibilidad de que obtuviese el premio se hizo más dudosa. Esto significaba que si nadie presentaba su candidatura, yo tendría que hacerlo en el último momento. De haber ocurrido eso, me veo obligado a reconocer que, sin duda, su candidatura hubiera naufragado. Afortunadamente, a última hora, llegaron 3 sólidas candidaturas de Norteamérica, Inglaterra y Francia respectivamente. Es natural, dijo Eckars con una leve acritud en su tono. Estos 3 países comparten su descubrimiento. Los 3 lo saben, porque se benefician de él. Y entonces, para reforzar estas candidaturas, les añadí la mía. Así, en total, fueron 4. Esto hacía de él un buen candidato, pero de modo alguno un favorito. Por lo menos 3 de los otros candidatos tenían un buen agarradero y se hallaban muy bien respaldados. En mi vida me había enfrentado con una tarea más ardua. El doctor Hans Eckars era un sabio doblado de diplomático y sabía perfectamente cuándo tenía que apretar y cuánto tenía que ceder. En aquel momento debía mostrarse benévolo y condescendiente. Te ruego que no interpretes mal mis palabras, Karl. Quería únicamente conocer tus sentimientos, saber cuál era tu posición cuando comenzó la lucha. En tus cartas te mostrabas muy reservado, pero comprendí el motivo. Estamos verdaderamente entusiasmados por tu increíble triunfo. Mi felicitación no ha sido un formulismo vacío de contenido. Se trata de una felicitación completamente sincera. Confiaba en que lo comprenderías todo perfectamente, Hans. Así es, en efecto. Todos apreciamos en lo que vale tu talento, pero aún más apreciamos tu camaradería. ¿Crees que te habríamos confiado esta misión que no podía fallar si no creyésemos a ojos cerrados en tu capacidad? Te agradezco tu confianza, Hans. Ahora te ruego que perdones mi curiosidad. Prosiguió Eckars, mirando por la ventanilla del automóvil la yerma campiña sueca, cubierta de escarcha. Luego se volvió hacia su acompañante. Sé algo sobre vuestros preciosos premios, naturalmente, pero siento curiosidad por saber cómo conseguiste imponer la candidatura de Stratman. Dices que tropezaste con una gran resistencia desde el principio. ¿Cómo es posible
que un solo hombre consiguiese vencerla? En una palabra, ¿cómo es posible que un solo hombre, contando únicamente con sus propias fuerzas, consiga el premio Nobel para otro? Krantz estaba muy satisfecho. Levantando una mano del volante, se tiró de la perilla. A la sazón lo comprendía todo. Desde el principio, Eccars puso cortapisas a la parte que él desempeñaba en la concesión del premio de física, porque no deseaba que Krantz se desmandase o exigiese demasiado. Esta era la astuta técnica que ellos empleaban. Krantz los conocía muy bien, pues era uno de ellos, pero dejando aparte eso, sabía que él, Carl Adolfo Krantz, miembro con voz y voto de la Real Academia Sueca de Ciencias, era quien había obtenido verdaderamente el premio para Stradman, el hombre que ellos querían que fuese premiado aquel año. Y ahora ya estaba hecha la trampa. La labor de Krantz era reconocida y podía hablar con complacencia y sinceridad. No quiero lavarme más de lo que merezco, dijo Eccars con un tono cautivador, pero 3 o 4 veces durante los años anteriores, un solo miembro, un solo jurado, ha podido empujar a un candidato minoritario de una cualquiera de las distintas categorías para convertirlo en el favorito. Hay que mover muy bien los hilos, puedes creerme. Por lo general, especialmente en física, suele haber un candidato que goza de las preferencias del jurado, y éste se lo lleva todo por delante, y no hay modo de evitar su triunfo. Este fue el caso de William Röntgen, que obtuvo el premio del primer año por su descubrimiento del rayos X. Lo mismo ocurrió cuando Enrico Fermi fue premiado, y también cuando Ernesto Lorentz fue galardonado por su descubrimiento del ciclotrón. Por otra parte, tenemos el caso de Albert Einstein, que resultó vulnerable. Diversas influencias exteriores nos impidieron que reconociésemos públicamente su teoría general de la relatividad. ¿Te acuerdas de Philippe Lenard, vuestro magnífico premio Nobel? Se dijo que Renard se convirtió en un antisemita cuando Alemania perdió la Gran Guerra, tal vez porque Einstein era judío. Se le opuso Lenard. Este realizó una gran campaña contra Einstein, diciendo a los jurados que la teoría de la relatividad no era en realidad un descubrimiento, pues no había sido demostrada y no tenía valor alguno. Esto hizo que los jurados adoptasen una actitud precavida. Revisaron a Einstein durante 7 años, y cuando le dieron el premio de física en 1921, lo hicieron por la ley del efecto fotoeléctrico de importancia secundaria y no por la relatividad. Te cuento esto únicamente para demostrarte que los jurados se pueden dejar influir en un sentido o en otro. No es que esto suceda corrientemente, pero ha sucedido algunas veces, para que un solo hombre pueda influir al jurado a favor o en contra de un candidato, especialmente si éste es de segunda fila. Tiene que conocer los puntos flacos de los competidores y sentir un entusiasmo ilimitado por el candidato que defiende. Si me hubieseis indicado otro físico que no hubiera sido Stadman, no sé qué hubiera podido reunir el entusiasmo necesario para apoyarlo. Pero ya hablamos de eso en la Universidad de Humboldt. Stadman es un candidato el que he tenido fe desde el primer día. Estoy convencido de que el dominio de la energía solar que él nos ha facilitado cambiará la faz del mundo. Sí, estamos de acuerdo, le interrumpió Eccars. Y así, me ofrecisteis un hombre que me inspiraba plena devoción. Bien, eso es lo primero que me has preguntado. ¿Cómo un solo hombre podía obtener el premio Nobel para otro? Y yo te he respondido que tal cosa ocurrió ya varias veces. Te citaré una para tu satisfacción. Ocurrió en 1945 en la Academia Sueca durante los preparativos
para conceder el premio de literatura de aquel año. ¡Puah! Literatura, exclamó Eccars, quitándose el monóculo basofia. Díselo a Alfred Nobel, repuso Krantz con desparpajo. Después lamentó su impertinencia e hizo marcha atrás. Desde luego, en esto también estamos de acuerdo, pero hay ese premio, y 18 jurados que lo conceden, y en este caso el problema era imponer a un candidato de la minoría. Volviendo a 1945, los candidatos favoritos en aquel año eran varios, que más tarde obtuvieron también el premio. André Gide, Williams Faulkner, Hermann Hesse y otros como Jules Romains, Karl Sandburg, Benedetto Croce. Incluso se hablaba de dar a Thomas Mann un premio de consolación. Durante todos estos debates y cabildeos, uno de los jueces de la Academia, Hjalmar Gullbergs, un poeta, se enamoró de los versos de una oscura maestra chilena llamada Gabriela Mistral. ¿Has oído hablar de ella? No. Y de los demás, naturalmente, Karl, ¿por qué me tomas? Krantz se apresuró a continuar su relato. Gabriela Mistral había publicado algunas obras en México e Hispanoamérica y casi en ningún otro sitio. En cuanto a Suecia, era completamente desconocida. Las posibilidades de que obtuviese el premio Nobel eran incluso menores que las que tenía Max Strandman. Gutenberg trató de convencer a sus colegas de la valía de Gabriela Mistral, pero estos lo mandaron a paseo. Tosudo, Gutenberg se propuso conseguir el premio para su candidatura por su propio esfuerzo. Una empresa en verdad ambiciosa, puedo asegurártelo. No hace falta que lo afirmes. Gutenberg puso inmediatamente manos a la obra, traduciendo al sueco los mejores poemas de Gabriela Mistral, tarea en verdadera improba, y luego publicó sus traducciones. Inició entonces una campaña de propaganda enviando ejemplares a todos los miembros de la Academia Sueca. Sus traducciones eran magníficas, y esto justo con otras labores de Zappa, según me imagino, consiguió cambiar los vientos. Gabriela Mistral, una perfecta desconocida, una poetista chilena de segunda fila que jamás hubiera podido imaginar obtener el premio Nobel, lo obtuvo. Hans obtuvo el premio Nobel de Literatura de 1945. ¿Te das cuenta de cómo puede conseguirse esto que era imposible? Eccars permaneció silencioso un momento y luego preguntó, ¿y tú cómo lo conseguiste? Karl, ¿con Strandman? Sí, con Strandman. Debemos remontarnos a nuestro encuentro en Berlín, dijo Krantz. Recuerda que tú me llamaste para preguntarme si yo quería aceptar la cátedra de física en la Universidad de Humboldt, y yo te dije que eso era el sueño de toda mi vida. Tú contestaste que se presentaría mi solicitud y que pronto sabría algo, pero que de momento no querías que dimitiese del puesto que ocupaba en el Comité Nobel de Física, perteneciente a la Academia de Ciencias. Añadiste que tanto tú como la universidad y el gobierno de la Alemania Oriental considerabais muy importante que Max Strandman obtuviese el premio de física y viniese a Rogelio, Estocolmo. Y como sabíais el respeto que me inspiraba la persona y la obra de Strandman, prefiristeis que continuase en Estocolmo, desempeñando mi labor hasta que Strandman obtuviese el premio. Quedó entendido que, cuando yo hubiese entregado a Strandman, mi solicitud recibiría una respuesta favorable. Eccars dio un ligero respingo. No creo que lo dijésemos tan lisa y llanamente, Karl. Krantz no quiere dar su brazo a torcer en una cuestión de importancia tan vital para él. Eso fue lo que tú diste a entender, Hans. Desde luego,
Lo di a entender, sí, de eso no hay duda. Nosotros respetamos y recompensamos a nuestros amigos. Yo no te pregunté por qué querías que Stradan viniese a Estocolmo. Me pareció que esto no formaba parte de lo que estaba sobreentendido en nuestro acuerdo implícito. Creo que ya te lo dije. Lo queríamos aquí, cerca de nosotros, en un clima libre y natural, lejos de sus protectores y custodios, para poder hablar con él. Yo deseo verlo en calidad de viejo amigo suyo y nada más. Lo que yo quiero decir es que no te molesté con mis emisiones, dijo Kras. Tú me hablaste de una situación que constituye la aspiración de toda mi vida, de manera harto razonable. Empezaste por preguntarme si yo podía continuar donde estaba, para utilizar mi influencia en mi calidad de jurado con voz y voto, para imponer a un candidato que vosotros deseabais ver elegido. Ya sabes que tus menores deseos son órdenes para mí. Te lo digo con toda sinceridad, Hans. Nos sentimos orgullosos de contar con tu amistad, Carl. Kras hizo un ademán de asentimiento. Y ya te prometí que haría cuanto pudiera, pero aún así, entonces yo no podía prever todas las dificultades. La candidatura de Stradman fue presentada debidamente, como ya te he dicho, pero esto no fue más que el comienzo. Durante toda la primavera y el verano me procuré los informes y artículos que ha publicado Stradman imitando a Gulbert. Los traduje amorosamente, enviándolos a mis colegas junto con notas personales. Por medio de amigos que tengo en varias facultades extranjeras, traté de procurarme el mayor número posible de detalles sobre el descubrimiento de Stradman, la conversión de energía solar y su sistema para almacenarla, pero tropecé con un muro impenetrable. La censura militar norteamericana me impidió obtener detalles preciosos, pero conseguí cálidos elogios del descubrimiento procedentes de varios sabios que observaron sus resultados y aplicaciones. Traduje toda esta correspondencia y la distribuí entre los restantes jurados. Durante el verano hice las gestiones oportunas para hacer venir a dos físicos, uno inglés y el otro ruso. Sí, precisamente nosotros facilitamos los trámites para que viniese el ruso. Ah, sí, desde luego, me pareció que resultaba demasiado fácil. Tuviste una buena idea, Hans. Pues bien, vinieron el ruso y el inglés, ambos especialistas en energía solar, y pronunciaron interesantísimas conferencias, a las que tuve buen cuidado de hacer asistir a mis colegas, sin olvidar que los oradores elogiasen a Stradman, aunque en ninguno de los dos casos fuese necesario pedírselo encarecidamente, pues ambos se hallaban muy dispuestos a elogiarlo. Para entonces creo que mis colegas ya estaban bastante bien orientados y valoraban a Stradman debidamente, y por primera vez se consideró seriamente su candidatura. Eres una maravilla, Carl. Pues esto es solo la mitad, Hans. La otra mitad, la más decisiva, corresponde a lo que se desarrolló en octubre. Mi obra original había sido constructiva. Tenía por objeto reforzar el prestigio de Stradman. Entonces cambié de táctica. En la segunda parte de mi acción tenía que realizar obra destructiva para aniquilar la competencia, pues créeme, la competencia era muy importante aquel año. Estamos en la época de la física y existen candidatos elegibles en cantidades aterradoras. Después de reunirme varias veces a almorzar con mis colegas del jurado, conseguí saber los nombres de los tres favoritos que podían hacer sombra a Stradman. No quiero aburrirte dándote sus biografías íntimas. Bastará decirte que uno de ellos era aquel condenado noruego
que ha realizado últimamente unos descubrimientos sobre el campo gravitatorio bajo. Otro era un meteorólogo español que presenta una nueva cámara de nubes y pretende haber conseguido los primeros resultados de la regulación del clima. El tercero era doble, una pareja de australianos que habían conseguido progresos notables en el transporte de alta frecuencia, un tema, debo confesarlo, fascinador, presentándolos con todo detalle y algunas pruebas. Su método consiste en construir un sistema de cables submarinos bajo las carreteras y las vías férreas para impulsar a los vehículos mediante la electricidad. Como puedes ver, los competidores eran importantes, mientras que los descubrimientos de Stratman, aunque sin duda eran mucho más trascendentales, no podían brillar como merecían por el aborrecible secreto militar. ¿Y qué hiciste luego, Carls? ¿Cómo torpedeaste la competencia? Kran se sentía incómodo. Pretendió consagrarse a su tarea de conducir un automóvil fijando la vista en las estrellas de 3 puntas colocadas a su alrededor. No creo que valga la pena referir los detalles exactos. Para mí sí que vale la pena, respondió Ekars. Conocemos tu habilidad en teoría. Ahora queremos verlo comprobada en la práctica. El noruego me resultó fácil de vigilar. Escribió una docta comunicación. Ya te la enseñaré, demostrando que si la antigravedad estuviese en manos de Noruega, las consecuencias podrían ser perjudiciales para Suecia, pues nuestro vecino alcanzaría una terrible preponderancia en la propulsión de cohetes y en otras cosas. Yo sabía que esto no dejaría de afectar al orgullo nacionalista del jurado. Además, para darles una elegante escapatoria, indiqué que muchos de los experimentos del noruego se referían al valor que tienen los campos antigravitatorios, no solo en física, sino también en medicina, para aliviar a los pacientes que sufren dolencias cardíacas, e indiqué que su candidatura debía tenerse en consideración el año próximo para el Premio Nobel de Medicina. Distribuí mi comunicación entre ellos y me satisface decir que el noruego solo obtuvo 2 votos. En cuanto al meteorólogo español que se proponía regular el clima, me enteré de que era falangista y entonces me puse en contacto con varios sabios españoles exiliados de intachable reputación y les rogué que se convirtiesen en mis abogados del diablo. Así escribieron voluntariamente varias cartas a los miembros de nuestro comité. El golpe que asestaron estos sabios al descubrimiento del falangista fue eficacísimo. Desde luego, los australianos ya era otro cantar. Su invento gozaba del aprecio general. Además, se trataba de un premio cómodo, no sujeto a controversias. Yo no podía atacarlos a través de su obra. ¿Qué podía hacer, pues? Podía atacarlos personalmente, dijo Kras con placidez. En Estocolmo conozco a un individuo, un refugiado que está aquí desde hace mucho tiempo, que resulta útil para estas cosas. Es un húngaro que había estado al servicio de una de las potencias del eje durante la guerra, como espía de poca monta. Le gusta considerarse aún como un espía independiente, pero en realidad no es más que un patético bufón. Sin embargo, en varias ocasiones lo he utilizado para averiguar cosas que me interesaban y me ha dado buenos resultados. Es muy leído y anda siempre entre libros. Además, está muy relacionado con la prensa internacional, pues a veces consigue algunas adejalas a cambio de informaciones confidenciales. Se considera como otro Williams Stieber o Fräulein Dr. Skrangumuller, pero en realidad no pasa de ser una rata de biblioteca y un hombre de archivo. Yo solicité sus servicios para
que obtuviera informes confidenciales sobre los dos asturianos. ¿Cómo pudiste correr semejante riesgo con un bufón húngaro irresponsable? Le preguntó Eckars vivamente. Porque depende totalmente de mí, Hans, respondió Kras. Este hombre es un apátrida y otras personas y yo hemos intervenido a su favor junto a funcionarios menores del gobierno para que pueda seguir aquí. Además, necesita mucho las pocas coronas que de vez en cuando le damos, más como una limosna que como otra cosa. Fue él quien averiguó que el candidato español era falangista. Cuando tuve que ocuparme de los asturianos, utilicé de nuevo sus servicios. Kras plegó los labios con una sonrisa de satisfacción al tomar una curva con el Mercedes. Cuando el automóvil embocó nuevamente la recta, continuó hablando. Resultó que los dos australianos eran homosexuales. Obtuvimos pruebas de ello y cuando el mes pasado se celebró la votación final, yo cedí la palabra a uno de mis colegas más conservadores, al que ya había dado a conocer los hechos, diciéndole que tal vez le interesarían, aunque yo no creí que pudiesen cambiar las cosas a aquellas alturas. Y en el momento crítico, él lo expuso a su vez al jurado. A los 45 minutos, el profesor Max Straman salió elegido, Premio Nobel de Física del año en curso. Eckars movió la cabeza. Karls, ¿qué puedo decir? Eres un maestro. Por nada del mundo querría presentarme candidato sin contar con tu apoyo. No había problema, Hans. Yo te apoyaría. De modo que así es como se hizo, musitó Eckars. En este caso sí. No te garantizo que pudiese hacerlo de nuevo. Las circunstancias eran excepcionales. De todos modos, habrás podido ver el trabajo que costó. Serás una rutilante figura entre los demás catedráticos de la Universidad de Humboldt. Kras apartó los ojos de la carretera para mirar a su amigo. ¿Cuándo será eso? Pronto, muy pronto. No lo dudes. Cuando haya visto a Straman, tú hayas terminado con la función del Circo Nobel y yo haya regresado al Berlín Oriental para consultar el asunto con el rector de la universidad. Tu nombramiento no se hará esperar. Tanto tendré que esperar como tanto. Solo 2 o 3 semanas. Tan pronto como terminen las formalidades. Te pondré en conferencia telefónica y vendrás inmediatamente. A propósito, ¿has visto a Straman? Desde luego. Formo parte del comité oficial de recepción. Fui a recibirlo a la estación. Asistí a su conferencia de prensa. Estuve mucho rato con él durante el banquete real. ¿Cómo está? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo le vistes por última vez? La semana en que murió nuestro Führer. Ya no es joven, como tú sabes muy bien. Hans, a veces está muy animoso y otras decaído. Eckars se ajustó el monóculo. Ha hablado del pasado, de Alemania. Kras se agitó en su lugar frente al volante. Varias veces. Los americanos le han hecho un lavado de cerebro con su propaganda y su dinero. Así, ¿y cómo fue eso? Durante la conferencia de prensa manifestó que el secreto impuesto sobre su descubrimiento es absolutamente necesario. Dijo que se vio obligado a trabajar en el Kaiser Wilhelm para salvar la vida de sus familiares. Negó que los americanos lo hubiesen secuestrado. Afirmó que había salido de Alemania voluntariamente porque había trabajado para un Estado totalitario y no quería quedarse para continuar al servicio de otro. Eso dijo. Al día siguiente lo publicaron todos los periódicos y en las conversaciones que sostuvo contigo no dijo nada más. Poco antes de sentarnos a la mesa,
Durante el banquete real hubo una pequeña discusión. Se hablaba de dinero, del destino que había que dar al importe del premio Nobel, y Straman declaró lisa y llanamente que él se lo metería en el bolsillo para subvenir a sus propios gastos. ¿Por qué necesita dinero? Eso supongo. Más tarde yo discutí con el conde Jacobson, al que ya conoces, sí. No es más que un asno oficioso, comentó Krantz. Hablamos de la neutralidad de Suecia. Jacobson, como de costumbre, dijo que nosotros somos aliadófilos y no puede tragarme tamaño embuste. Y no pude tragarme tamaño embuste. Y dije la verdad acerca de nuestros sentimientos como nación. ¿Y cuál fue la reacción de Stratman? No hizo ningún comentario, pero cuando yo alabé al genio alemán, él se mostró en desacuerdo. Luego, poco después, los dos médicos premiados hablaron de su actuación durante la guerra, y uno de ellos preguntó a Stratman qué había hecho. Stratman respondió que lo retuvieron como rehén. Esa fue su expresión exacta, rehén. Después se produjo un incidente, cuando Stratman dijo que él era un rehén, con su hermano, sí, Walter Stratman, para evitar que matasen a la mujer y a la hija de su hermano, que estaban en un campo de concentración. Entonces la hija de su hermano, o sea, la sobrina de Stratman, que estaba ahí con nosotros, se descompuso y echó a correr cuando uno de los presentes le preguntó qué había sido de su madre. Fue una acción innecesaria y violenta. Stratman, eso sí, se quedó impertérrito. Eckhart cruzó las manos sobre las rodillas y miró a través del parabrisas. Estocolmo dijo: llegaremos a la ciudad dentro de unos minutos. Eckhart permaneció silencioso un momento. Entonces, Stratman ha venido con su sobrina. Están siempre juntos. ¿Cómo es ella? Fría como el hielo, aunque nunca sabe. Si yo tuviese 20 años menos, me dejaría caer en la tentación, aunque ella sea judía. Eckhart sonrió. La idea de aquel adefesio, de aquel enano deforme, sintiendo las tentaciones de la carne, era algo verdaderamente grotesco. Más vale que pienses en tu obra, Karl. Mi obra ya está terminada, repuso Krantz. Eso nunca se sabe. Quiero que sigamos en estrecho contacto. Así lo espero, Hans. Antes de que se me olvide, te he reservado habitaciones en el Gran Hotel solo para 2 días. No me resultó fácil. Hay mucha gente en la ciudad. ¿Piensas permanecer más tiempo? No sabré decírtelo, Karl. Tal vez me quede hasta el día 10. Bien, dímelo en cuanto lo sepas. Si piensas quedarte, tendré que hablar de nuevo con el gerente del hotel. O no habrá dificultades para emplear el plazo de tu estancia ahí, pero tengo que saberlo con suficiente antelación. Mañana mismo te lo diré, Karl. ¿Cuándo piensas ver a Stratman? Antes de 1 hora. Tan pronto como haya dejado mi equipaje en la habitación. Llamaré a la suya. Le previne de mi llegada por medio de un cablegrama y él ya me espera. ¿Y sabes si querrá recibirte? Eckhart se frotó la cicatriz con aire meditabundo. ¿Por qué no ha de querer recibirme, Karl? ¿Olvidas que Max Stratman, su hermano, y yo colaboramos estrechamente en el Kaiser Wilhelm durante la guerra? Somos amigos, viejos amigos. Hoy almorzaremos juntos. Hablaremos de muchas cosas. La nota dominante de nuestra conversación será la Gemütlichkeit, que significa añorancia o nostalgia. Nota del traductor. Resérvanos una mesa en cuanto llegue al hotel. En el Ritchie, por ejemplo. Creo que es el mejor restaurante, ¿no? Sí, Karl, no temas. Max Stratman ya sabe
que nos veremos. André Kreis y Lea Deckers ocupaban la codiciada suite 225 del Gran Hotel, situada en un ángulo del edificio. Exactamente sobre ella, con las mismas dimensiones e idéntico mobiliario, se hallaba la suite 325, que por la duración de la semana Nobel estaría ocupada por el profesor Max Stradman y sobrina Emily. A la 1:20 de la tarde, Cray llegó frente a la suite 325 y llamó a la puerta con los nudillos. A los pocos momentos la puerta se abrió y aunque Emily no estaba a la vista, oyó su voz. «Puede dejarlo en el living». Entonces apareció su cabeza por la puerta y vio a Cray. «Ah, es usted. Perdóneme. Había pedido que subiesen el almuerzo a la habitación. Pero entre, por favor». Ella siguió hasta el saloncito. Fijó la mirada en su cabello cortado muy corto y cuando ella se volvió para tomar su gabán, él contempló de nuevo, arrobado, los negros rizos que cubrían a medias sus mejillas, enmarcando su cara de una manera picaresca y adorable. Llevaba un holgado jersey verde que pendía verticalmente desde su pecho opulento y unos apretados pantalones verdes de punto, lisos y elegantes, que se adherían perfectamente a sus caderas y muslos. Nunca la había visto vestida de una manera tan negligente y mostraba un descuido que le gustó. ¿Tiene apetito?, le preguntó ella. ¿Hambre? Aún puedo pedir que suban otro cubierto. ¿Quiere acompañarme? ¿Por qué piensa que he venido? Emily tomó el blanco teléfono interior e inmediatamente obtuvo comunicación. Soy Miss Stradman, del 325. Haga el favor de subir otro cubierto, además del mío. Escuchó un momento y dijo, un minuto, por favor. Tapó el micrófono con la mano y dijo a Cray, lo he conseguido por los pelos. Pondrán mi cubierto a calentar mientras preparan el suyo. ¿Qué quiere tomar? Lo mismo que usted. Esto es la ruleta sueca, observó Emily. No sé en qué consiste mi cubierto. Me trajeron la carta de Midgan. Así decía. Y yo señalé Colvin Sales Meat Spaghetti. Esto fue lo que hundió al Titanic. Me parece bien. Y que suban además cerveza danesa, de la marca que quieran. Ella pidió el cubierto para Cray y se sentó en el sofá a cierta distancia de él. Quiero darle otra vez las gracias por la deliciosa velada de anoche, Andreu. Para mí también fue deliciosa. Una buena velada no se olvida fácilmente. Me acosté temprano para revivirla y no pensar en nada más. Y antes de que pudiese darme cuenta me quedé dormida. ¿Y usted qué hizo después? ¿Cómo puede decirle él que había tenido unas intenciones similares que pronto terminaron en desastre? ¿Cómo puede decirle que encontró a Lea desnuda en su cama? Qué fantástico resultaba ahora a la luz del día, y hablarle de la pelea que luego tuvieron. Incluso la menor insinuación de lo sucedido asustaría a Emily. Leí una Biblia de Gedón, dijo. ¿De veras? Quise ver lo que tenía que decir a esos chicos. Necesita una corrección de estilo. La idea es buena, pero los personajes son inverosímiles y lo sexual es demasiado explícito. Habría que podar un poco el libro y pulirlo bastante. ¡Qué tontería! Yo también dormí muy bien, Emily, hasta que la turna universitaria de Uppsala me despertó a una hora impia. Le dieron una serenata. Ya oí decir que solían hacerlo. Advierte a su tío y dígale que se ponga tapones en los oídos todas las noches. No estoy bromeando. Fue muy agradable. Luego, no, estoy bromeando.
Fue muy agradable. Luego resultó que esta mañana yo tenía que darles una conferencia sobre Hemingway y las sagas irlandesas, y lo hizo, desde luego. Acabo de volver de ahí. Buena saga islandesa les he dado. Mills Dam, Wisconsin, una mañana de invierno. A veces la nieve alcanza 2 metros de espesor. Habló de literatura. Yo dije que los escritores auténticos quieren escribir y tienen que escribir, y los demás no quieren escribir, solo quieren ser escritores. Dije que esa era la diferencia esencial, la que distingue a los hombres de los muchachos. Creo que me comprendieron. Casi todos ellos terminarán siendo fabricantes de cerillas, pero en conjunto eran muy simpáticos. Tengo que repetir la conferencia para un grupo de chicos de otras 2 universidades a las 3:30. Hice una pausa. ¿Qué ha hecho usted esta mañana? Tío Max quiso descansar. Llega un viejo amigo suyo de Berlín y almorzarán juntos. Precisamente ahora se está vistiendo. Hemos estado aquí sin hacer nada en concreto. Afuera hace demasiado frío. Yo me he dedicado a estudiar. Tomo un libro que había comprado la víspera en la librería de Fries, que entonces estaba sobre la mesita del café. Sueco, inglés, inglés, sueco, estoy decidida. ¿Hay algo que yo debo aprender? Hay varias cosas indispensables, repuso Emily abriendo el libro de conversación y hojeándolo. Primero viene la frase en sueco y luego en inglés. Por ejemplo, ¿quién me empujará para atravesar el lago? Comprenda que es imposible vivir sin conocer esta frase. Aquí tiene otra. Deme un cuchillo limpio, por favor. Esta me obsesiona, como el final de El misterio de Edwin Drood, de Dickens. Y luego tenemos esta. El vino está demasiado caliente. Traigo un poco de hielo. Y luego vienen las frases pesimistas. He aquí una pequeña conversación en sueco que debemos aprender. Pregunta. Urgar a Farena. ¿Cómo van los negocios? Respuesta. Estila. Encalmados. Pregunta. Hur mal Edenman. ¿Cómo está su esposo? Respuesta. Han Ar Mikes Huit. Está muy enfermo. Qué alegre, ¿verdad? Craig se echó a reír y se apoderó del libro. Y ha conseguido aprender algo, algunas palabras. Vamos a ver, leyó en voz alta. Spotting for Judem. Que Dios me asista. ¿Qué significa esto? Prohíbe escupir. Una cosa que todas las señoritas deberían saber. Glow. ¿Qué es glow? Eso sí lo sé. Coñac. Coñac quemado. Muy bien, Miss Emily. Craig consultó de nuevo el libro. Helgefundra. Hollywood, respondió Emily con presteza. Sí, señor, tiene usted razón. Y Marlin, me suena como algo que se mastica o una especie de lucha oriental. Sorprendida significa sarampión. Ahí va una absolutamente imprescindible. Screens, me rindo. Pie de serpiente. Tiene bastante. Vamos a ver, otras más. Muy bien, dijo Craig. ¿Qué le parece que es Resentec? ¿Qué efecto le produce? Me produce una indigestión. En efecto, porque es bistec de reno. O espere, solo otro. ¿Qué pasaría si un desconocido le dijese Oclada? Pues creo que me daría la bienvenida. No, señor. Le diría denúdese, Mr. Craig. Pero sonrió al protestar, y Craig comprendió que no se había tomado a Maya broma. Tiró el libro a un lado. Si quiere seguir mi consejo, señorita, no salga nunca con un sueco. Si lo hago, no me sacará deme un cuchillo limpio, por favor. Y ya veo que no me necesita. Claro que le necesito. Llamaron con los nudillos a la puerta del vestíbulo y Emily dijo, adelante, está abierta. El camarero, de chaqueta blanca y con la servilleta al brazo, entró empujando una mesita portátil llena de platos tapados, una cafetera y una botella de cerveza. Cuando el camarero entró en el salón, el profesor Max Stradman, con sombrero y gabán corto, salió de su dormitorio. No mostró sorpresa al ver a Craig. Buenas tardes, Mr. Craig. ¿Hará compañía a Emily? Sí, hasta las 3. Muy bien.
Stradman depositó un ósculo en la mejilla de Emily. No permitas que haga más gasto a cuenta nuestra, que gaste su premio como le parezca, que nosotros gastaremos el nuestro. Yo le vigilaré, tío Max. ¿Y tú dónde estarás? ¿En la planta baja? No, vamos a comer a un restaurante elegante que hay a la vuelta de la esquina. Al menos eso es lo que me dijo Eckhart. Siempre le han gustado los sitios de postín. Durante la guerra ya era así. Era el único de nosotros que conseguía meterse en el restaurante Horcher. Volvióse acá y dijo, era donde comía Goering. De modo que figúrese usted, cuide de mi niña, ¿eh? Y salió despacio y pensativo por la puerta. El camarero casi había terminado de exponer los cubiertos, cuando Emily se levantó de pronto. Disculpe un momento. Entró corriendo a la habitación de su tío. El camarero se fue después de que Cray hubo firmado la nota. Emily volvió leyendo un telegrama con expresión turbada. ¿Qué pasa, Emily? Ella le dirigió una mirada abstraída. ¿Cómo? Oh, yo siempre voy a ver su habitación cuando se va. Es tan distraído. A veces se deja la pipa encendida sobre la mesa y la ceniza cae sobre la alfombra. El año pasado, esta costumbre suya produjo 2 pequeños incendios. Se sentó junto a Cray. Esta vez la pipa está bien, pero encontré este telegrama. ¿Contiene malas noticias? No exactamente, pero dobló el telegrama. Procede de este amigo con quien trabajaba en Berlín, el que hoy le ha invitado a almorzar. Se llama Hans Eckhart. Y el telegrama dice que se enteró de que mi tío se halla en Estocolmo para recibir el premio Nobel y lo felicita. Añade que irá a verlo a Estocolmo y que le gustaría almorzar hoy con él y que para ello le telefonará. Por último, dice que tiene mucho que hablar y que le trae noticias de Walter. Walter es mi padre. Qué extraño, después de tantos años. No tan extraño, Osoro Cray. Este amigo de tu tío se quedó en Berlín y ahí puede haberse enterado de lo que fue de tu padre. Es natural que desee comunicarlo a su viejo amigo. Sí, desde luego, repuso Emily lentamente. Cray escrutó su rostro. Aún no está convencida. Dígame, ¿qué le preocupa? El punto de origen del telegrama, repuso ella. Lo enviaron ayer desde el Berlín Oriental y yo me digo, ¿es que puede venir algo bueno de ahí? Bueno, aquí concluimos la charla de Ledoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.